Imagina que descubres que, según los documentos oficiales, naciste 2 veces, en 2 ciudades diferentes, con 2 años de diferencia, y que ambos registros llevan la firma de tus padres. Ahora imagina que nadie, ni el gobierno, ni los notarios, ni tu propia familia, puede explicar cuál de los dos es el verdadero. Eso es exactamente lo que ocurrió con la familia Medina. Y lo más perturbador no es que los documentos se contradigan, lo más perturbador es que nadie intentó corregirlos. Esta es la historia de una familia que, según los archivos oficiales, no debería poder existir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El secreto de la familia. Antes de comenzar, quiero aclararte algo importante. Lo que vas a escuchar hoy es un relato reconstruido a partir de registros contradictorios y documentos administrativos incompletos. No pretende establecer verdades absolutas, sino explorar un misterio documental que nunca fue resuelto oficialmente. Dicho esto, te pido que si es la primera vez que llegas a este canal, te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros archivos. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá donde te encuentras. Me fascina saber que hay personas escuchando estas historias desde diferentes partes del mundo, en diferentes momentos del día y de la noche. También quiero que me cuentes si alguna vez has descubierto errores en tus propios documentos oficiales, si has encontrado contradicciones en registros de tu familia que nadie puede explicar. Siempre estoy buscando nuevos misterios que investigar. Ahora sí, acomódate, prepárate y escucha con atención, porque lo que viene a continuación desafía todo lo que creemos saber sobre los registros oficiales y la identidad documentada. Esta es la historia de la familia Medina. Relato documental sin verificación oficial, reconstrucción basada en registros civiles contradictorios, documentos notariales y archivos administrativos incompletos, periodo aproximado de los hechos, 1905 a 1932, región, zona urbana del centro de México, localidades múltiples no especificadas completamente en las fuentes. Advertencia. El siguiente relato documenta inconsistencias administrativas que nunca fueron corregidas ni explicadas. Se presenta tal como fue encontrado en los archivos, sin intentar reconciliar las contradicciones. Capítulo 1. El peso de un apellido. El apellido Medina aparece con notable frecuencia en los archivos administrativos de la región central de México durante las primeras décadas del siglo XX. Censos de población, registros de propiedad, actas notariales, expedientes judiciales, licencias comerciales. En todos estos documentos, el nombre Medina surge una y otra vez, asociado a una familia que por todos los indicadores disponibles era parte establecida de la comunidad local. Los primeros registros disponibles datan de 1892, cuando un hombre identificado como Próspero Medina Hernández adquirió una propiedad urbana en el centro de la ciudad principal de la zona. El documento de compraventa, conservado en el archivo notarial, describe a Próspero como comerciante de 38 años de edad, casado con Dolores Fuentes de Medina. La transacción fue rutinaria, el precio fue justo, y no hay nada en el documento que sugiera algo fuera de lo ordinario. A partir de esa fecha, los Medina aparecen con regularidad en los registros oficiales. Censos de 1895 y 1900 muestran a la familia residiendo en la propiedad adquirida con varios hijos de edades progresivas. Registros parroquiales documentan bautizos, confirmaciones y matrimonios. Documentos comerciales muestran la operación de un negocio de abarrotes que Próspero estableció en la planta baja de su propiedad. Todo parece normal. Todo parece coherente. Sin embargo,
Cuando un investigador examina estos documentos con atención, comienzan a aparecer discrepancias que no pueden ser ignoradas. Pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero que se acumulan hasta formar un patrón que desafía cualquier explicación lógica. La primera discrepancia notable aparece en el censo de 1900. Según este documento, Próspero Medina tiene 52 años de edad. Pero según el documento de compraventa de 1892, tenía 38 años en esa fecha. Si ambos documentos fueran correctos, Próspero habría envejecido 14 años en un periodo de 8. Un error de transcripción, podría pensarse. Un funcionario que escribió mal un número. Estas cosas ocurren. Pero el censo de 1900 también lista a los hijos de Próspero, y aquí las discrepancias se multiplican. El hijo mayor, identificado como Rafael Medina Fuentes, aparece con 24 años de edad. Esto significaría que nació en 1876. Sin embargo, el acta de nacimiento de Rafael Medina Fuentes, conservada en el registro civil, indica que nació el 15 de marzo de 1882. Ambos documentos llevan firmas oficiales. Ambos fueron elaborados por funcionarios autorizados. Y ambos no pueden ser simultáneamente correctos. Capítulo 2. La multiplicación de las fechas. Las inconsistencias en los documentos de la familia Medina no se limitan a errores aislados de edad. A medida que se acumulan más registros, emerge un patrón más complejo y más difícil de explicar. Las fechas se multiplican, se contradicen, se superponen de maneras que desafían la cronología básica. Tomemos el caso de Dolores Fuentes de Medina, la esposa de Próspero. Según el acta de matrimonio, fechada en 1879, Dolores tenía 18 años al momento de casarse, lo que situaría su nacimiento en 1861. Según el censo de 1895, tenía 40 años, lo que situaría su nacimiento en 1855. Según el censo de 1900, tenía 42 años, lo que situaría su nacimiento en 1858. 3 documentos oficiales, 3 fechas de nacimiento diferentes, ninguna corrección ni aclaración. Los funcionarios que elaboraron estos documentos no dejaron ninguna nota explicando las discrepancias. Los Medina, que presumiblemente conocían la edad real de Dolores, tampoco protestaron ni solicitaron correcciones. Los registros simplemente coexisten, cada uno afirmando una verdad diferente. El problema se agrava con la siguiente generación. Rafael Medina Fuentes, el hijo mayor cuyas fechas de nacimiento ya hemos mencionado, se casó en 1903 con una mujer llamada Esperanza Vargas. El acta de matrimonio indica que Rafael tenía 21 años, lo que situaría su nacimiento en 1882, coincidiendo con su acta de nacimiento. Hasta aquí todo parece resolverse. Pero en 1907, Rafael aparece como firmante en un documento notarial relacionado con una herencia familiar. El documento lo identifica como Rafael Medina Fuentes, de 35 años de edad. Si esto fuera correcto, Rafael habría nacido en 1872, una década antes de lo que indica su acta de nacimiento, y habría tenido 31 años cuando se casó, no 21 como indica el acta de matrimonio. ¿Cuál documento es correcto? ¿El acta de nacimiento, el acta de matrimonio o el documento notarial? Los 3 fueron elaborados por autoridades competentes. Los 3 llevan firmas y sellos oficiales. Los 3 forman parte del registro público, y los 3 son mutuamente incompatibles. Un investigador que trabajó en el caso en la década de 1960 intentó resolver estas contradicciones consultando otros documentos.
Buscó registros parroquiales esperando que el bautizo de Rafael arrojara luz sobre su verdadera fecha de nacimiento. Lo que encontró solo añadió más confusión al misterio. El registro parroquial muestra el bautizo de un Rafael Medina Fuentes el 22 de marzo de 1882, hijo de Próspero Medina y Dolores Fuentes. La fecha coincide aproximadamente con el acta de nacimiento civil. Pero hay un problema. El mismo libro parroquial, unas páginas antes, registra el bautizo de otro Rafael Medina Fuentes el 3 de enero de 1877, también hijo de Próspero Medina y Dolores Fuentes. Dos bautizos, mismo nombre, mismos padres, 5 años de diferencia. Murió el primer Rafael y los padres pusieron el mismo nombre al segundo hijo, una práctica común en la época. Es posible, pero no hay registro de defunción para el primer Rafael. ¿Se trata de un error del párroco que registró el mismo bautizo 2 veces con fechas diferentes? También es posible, pero los detalles de ambos registros son diferentes. Diferentes padrinos, diferentes testigos, diferentes anotaciones marginales. Capítulo 3. El funcionario que preguntó demasiado. En 1912, un nuevo funcionario fue asignado a la oficina del registro civil de la localidad donde residían los Medina. Se llamaba Aurelio Castellanos y había sido transferido desde otra ciudad como parte de una reorganización administrativa ordenada por el gobierno federal. Castellanos era conocido por su meticulosidad y por su insistencia en que los registros debían ser precisos y coherentes. Castellanos tenía 43 años cuando llegó a su nuevo puesto. Había pasado 2 décadas trabajando en diferentes oficinas gubernamentales, siempre con la misma dedicación a la exactitud documental. Sus superiores lo describían como un hombre difícil de satisfacer, pero imposible de corromper. Alguien que creía fervientemente en la importancia de los registros públicos como fundamento de la sociedad civilizada. Durante sus primeros meses en el cargo, Castellanos se dedicó a revisar los archivos existentes, buscando inconsistencias que pudieran requerir corrección. Era un trabajo tedioso que la mayoría de sus predecesores había evitado, prefiriendo concentrarse en las tareas del día a día. Pero Castellanos creía que un archivo desordenado era un archivo inútil y estaba determinado a poner orden en los registros de su nueva jurisdicción. Fue durante esta revisión exhaustiva que tropezó con el expediente de la familia Medina y comenzó a notar las discrepancias que hemos descrito. Al principio tomó notas en un cuaderno personal, asumiendo que encontraría explicaciones sencillas. Pero a medida que profundizaba en los registros, se dio cuenta de que las inconsistencias eran demasiado sistemáticas para ser accidentales, demasiado extensas para ser simples errores de transcripción. Los documentos que Castellanos dejó, incluyendo notas personales y correspondencia oficial, permiten reconstruir parcialmente su investigación. Inicialmente asumió que se trataba de simples errores de transcripción, el tipo de equivocaciones que cualquier funcionario podía cometer al copiar datos de un documento a otro. Pero a medida que profundizaba en los registros, se dio cuenta de que las inconsistencias eran demasiado sistemáticas para ser accidentales. En una carta a un colega fechada en julio de 1912, Castellanos escribió: «He pasado las últimas 3 semanas intentando reconstruir la historia documental de una familia local, los Medina. Lo que he encontrado me tiene desconcertado. Las fechas no coinciden, las edades son imposibles y hay documentos que contradicen directamente a otros documentos del mismo archivo. He intentado hablar con miembros de la familia para aclarar las discrepancias, pero me evitan. Cuando logro contactarlos, dan respuestas evasivas o simplemente dicen que no recuerdan.
Castellanos solicitó una reunión formal con Próspero Medina para revisar los documentos y establecer las fechas correctas. Según sus notas, la reunión tuvo lugar el 14 de agosto de 1912 en la oficina del Registro Civil. Próspero acudió acompañado de su hijo Rafael y de un abogado cuyo nombre no aparece en los documentos. Las notas de Castellanos sobre esta reunión son reveladoras. Describe a Próspero como un hombre tranquilo pero evasivo que respondía a las preguntas con vaguedades. Cuando se le mostró la discrepancia entre su edad en el documento de compraventa de 1892 y su edad en el censo de 1900, Próspero simplemente dijo que los funcionarios a veces cometían errores. Cuando se le preguntó cuál era su verdadera fecha de nacimiento, respondió que no estaba seguro, que en su época no se prestaba tanta atención a esas cosas. Rafael fue igualmente evasivo. Cuando Castellanos le preguntó por qué había 2 registros de bautizo con su nombre, Rafael dijo que no sabía nada al respecto, que él solo había sido bautizado una vez que él supiera. El abogado intervino varias veces para decir que las pequeñas discrepancias en documentos antiguos eran normales y que no había razón para una investigación formal. La reunión terminó sin ninguna resolución. Castellanos anotó en su diario personal esa noche: algo no está bien con esta familia. No es solo que los documentos sean inconsistentes, es que ellos parecen no querer que las inconsistencias se resuelvan. Cuando intento llegar a la verdad, me encuentro con un muro de silencio y evasivas. Voy a continuar investigando, pero tengo la sensación de que estoy entrando en territorio peligroso. Capítulo 4. Las firmas imposibles. La investigación de Castellanos pronto reveló otra anomalía que no podía ser explicada por simples errores de transcripción. Al examinar las firmas en los diversos documentos relacionados con la familia Medina, notó algo extraordinario. Las firmas de Próspero Medina eran prácticamente idénticas en documentos separados por décadas. Las firmas son características personales que evolucionan con el tiempo. La firma de una persona a los 30 años rara vez es idéntica a su firma a los 50. Los trazos cambian, la presión varía, pequeñas modificaciones se introducen con los años. Sin embargo, las firmas de Próspero Medina en el documento de 1892 y en documentos de 1910 eran tan similares que parecían haber sido hechas el mismo día. Castellanos consultó con un experto en caligrafía de la capital, enviándole copias de las firmas para su análisis. El experto respondió con un informe que añadió más misterio al caso. Según su análisis, las firmas eran genuinas, es decir, no eran falsificaciones hechas por otra persona. Pero la consistencia entre firmas separadas por 18 años era altamente inusual, casi sin precedentes en su experiencia profesional. El experto ofreció 2 posibles explicaciones. La primera era que Próspero Medina había practicado deliberadamente mantener su firma idéntica a lo largo de los años, algo que requeriría un esfuerzo consciente y sostenido. La segunda era que todas las firmas habían sido hechas en un periodo de tiempo relativamente corto y que algunos de los documentos habían sido antedatados o elaborados retroactivamente. Esta segunda posibilidad abría un abismo de preguntas. Si los documentos habían sido elaborados retroactivamente, ¿quién los había elaborado? ¿Con qué propósito? ¿Con la cooperación de qué funcionarios? Y si los documentos oficiales de la familia Medina eran fraudulentos, ¿cuál era la verdadera historia de esta familia? Castellanos intentó investigar más a fondo, pero se encontró con obstáculos cada vez mayores. Sus solicitudes de acceso a ciertos archivos fueron denegadas por razones burocráticas. Sus cartas a otras oficinas gubernamentales quedaron sin respuesta, y en su propia oficina comenzó a notar una frialdad por parte de sus colegas que no había existido antes.
En septiembre de 1912, Castellanos recibió una visita inesperada. Un hombre que se identificó como representante del gobierno estatal llegó a su oficina y le informó que su investigación sobre la familia Medina debía ser suspendida. Cuando Castellanos preguntó por qué, el hombre simplemente dijo que había asuntos más importantes que requerían su atención y que las pequeñas inconsistencias en registros antiguos no eran prioridad. Castellanos obedeció la orden, pero no abandonó completamente su investigación. Continuó recopilando documentos y tomando notas en privado, creando un expediente personal que mantendría hasta su muerte en 1947. Este expediente, encontrado entre sus papeles décadas después, es la principal fuente de información sobre las anomalías documentales de la familia Medina. Capítulo 5. La duplicación imposible. Entre los documentos más perturbadores del expediente de Castellanos hay una serie de registros que sugieren algo aún más inexplicable que las discrepancias de fechas. La aparente presencia simultánea del mismo individuo en dos lugares diferentes. El caso más claro involucra a Rafael Medina Fuentes, el hijo mayor de Próspero. Según un documento notarial, fechado el 15 de mayo de 1914, Rafael Medina Fuentes compareció personalmente ante un notario en la ciudad de Querétaro para firmar un contrato de arrendamiento. El documento incluye su firma, su huella digital y una descripción física que coincide con otros registros. Hombre de mediana estatura, complexión robusta, cabello oscuro, cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Sin embargo, según otro documento oficial del mismo día, Rafael Medina Fuentes compareció ante las autoridades municipales de la ciudad de origen, a más de 200 kilómetros de Querétaro, para registrar el nacimiento de su tercer hijo. Este documento también incluye su firma, una declaración jurada de que estaba presente personalmente y la firma de dos testigos que afirmaron conocerlo y confirmar su identidad. En 1914 no existía forma de viajar 200 kilómetros en cuestión de horas. Los trenes de la época tomaban un día completo para cubrir esa distancia, y no había conexiones directas entre las dos ciudades. El viaje en carruaje o a caballo habría tomado varios días. Para que Rafael hubiera firmado ambos documentos personalmente en el mismo día, habría necesitado estar en dos lugares al mismo tiempo, una imposibilidad física que ninguna tecnología de la época podía superar. Castellanos detectó esta anomalía y la documentó cuidadosamente, dedicando varias semanas a investigar las circunstancias de ambos documentos. Contactó a los notarios y funcionarios que habían elaborado ambos documentos, viajando personalmente a Querétaro para entrevistar al notario de esa ciudad. El notario de Querétaro, un hombre llamado licenciado Fermín Ochoa, insistió categóricamente en que Rafael Medina había estado presente personalmente cuando firmó el contrato de arrendamiento. Recordaba específicamente al cliente porque había sido una transacción inusual. Rafael estaba arrendando un local comercial para establecer una sucursal del negocio familiar. El notario describió a Rafael como un hombre tranquilo y bien vestido, que había llegado acompañado de un asistente y que había pagado los honorarios notariales en efectivo. De vuelta en la ciudad de origen, Castellanos entrevistó al funcionario que había registrado el nacimiento del hijo de Rafael. Este funcionario también insistió en que Rafael había estado presente personalmente, acompañado de su esposa y de la partera que había asistido en el parto. El funcionario recordaba que Rafael había parecido cansado pero feliz, como correspondía a un hombre que acababa de ser padre por tercera vez. Ambos funcionarios eran hombres respetables con años de experiencia. Ninguno tenía razón aparente para mentir.
y ambos estaban absolutamente seguros de que Rafael Medina había estado presente en sus respectivas oficinas el 15 de mayo de 1914. Castellanos encontró corroboración independiente para ambas presencias. En Querétaro, localizó al dueño del local que Rafael había arrendado, quien confirmó que había conocido personalmente al arrendatario ese día. En la ciudad de origen, la partera que había asistido el parto recordaba claramente que el padre había estado presente cuando ella llegó a la casa. Una explicación posible era que uno de los documentos estaba fechado incorrectamente, que Rafael había firmado en una fecha diferente a la que aparecía en el documento. Castellanos investigó esta posibilidad con exhaustividad. Revisó los libros de registro de ambas oficinas, buscando anomalías en la secuencia de fechas. Consultó calendarios y almanaques de la época, verificando que el 15 de mayo de 1914 había sido efectivamente un viernes, como indicaban los documentos. No encontró ningún indicio de error en las fechas. Otra explicación, más inquietante, era que había dos personas diferentes usando el mismo nombre y la misma identidad. Quizás el Rafael Medina que firmó en Querétaro era una persona diferente al Rafael Medina que registró a su hijo. Pero las firmas en ambos documentos eran idénticas y las descripciones físicas coincidían. Si eran dos personas diferentes, eran extraordinariamente similares. Castellanos anotó en su expediente: la posibilidad de que existan dos Rafael Medina Fuentes, ambos hijos de Próspero Medina, ambos con la misma edad aproximada, ambos con firmas idénticas, ambos residentes de la misma región, es estadísticamente improbable. Pero la alternativa, que un solo hombre estuviera en dos lugares al mismo tiempo, es físicamente imposible. Estoy atrapado entre lo improbable y lo imposible, y no sé hacia cuál lado inclinarme. Capítulo 6. Los nombres que se repiten. A medida que Castellanos profundizaba en los registros de la familia Medina, descubrió otro patrón desconcertante: la repetición de nombres a través de las generaciones de maneras que no seguían las convenciones normales de la época. En las familias mexicanas de principios del siglo XX, era común nombrar a los hijos en honor a padres, abuelos o santos patrones. Pero los Medina llevaban esta práctica a extremos inusuales. No solo repetían nombres entre generaciones, repetían combinaciones completas de nombres de maneras que creaban confusión documental. Por ejemplo, los registros muestran a un Próspero Medina Hernández, el patriarca original, pero también muestran a un Próspero Medina Fuentes, supuestamente hijo de Rafael Medina Fuentes, nacido en 1911. Este segundo Próspero llevaba el nombre de su bisabuelo, pero su segundo apellido era el de su abuela paterna, no el de su padre como dictaba la costumbre. La combinación resultante, Próspero Medina, era idéntica a la del patriarca, lo que creaba confusión cuando ambos aparecían en documentos sin sus apellidos completos. La confusión se multiplicaba porque los registros no siempre incluían los apellidos completos. Un documento podía referirse simplemente a Próspero Medina, sin especificar si se trataba del abuelo o del nieto. Cuando las edades se incluían, a menudo eran inconsistentes con otras fuentes, lo que hacía imposible determinar a cuál Próspero se refería el documento. Castellanos elaboró un árbol genealógico tentativo de la familia Medina basado en los documentos disponibles. El resultado fue un diagrama confuso lleno de líneas punteadas y signos de interrogación, donde las mismas personas parecían ocupar múltiples posiciones y donde las relaciones familiares cambiaban según qué documento se consultara. En una entrada de su diario, Castellanos escribió: «He intentado reconstruir la estructura de esta familia.
Pero es como intentar armar un rompecabezas donde las piezas cambian de forma cada vez que las miras. Un documento dice que Rafael es hijo de Próspero. Otro documento sugiere que podría ser su hermano. Un tercero lo ubica como sobrino. Todos los documentos son oficiales. Todos llevan sellos y firmas. Y todos son mutuamente incompatibles. Lo más perturbador para Castellanos era que la familia no parecía confundida por estas inconsistencias. Cuando se les preguntaba sobre las relaciones familiares, respondían con la misma evasiva tranquilidad que mostraban ante las preguntas sobre fechas y edades. Era como si las contradicciones documentales no les causaran ninguna inquietud, como si vivieran cómodamente en una realidad donde los registros oficiales eran sugerencias en lugar de hechos. Capítulo 7. El expediente de 1916. El documento más significativo que Castellanos incorporó a su expediente personal data de 1916. Se trata de un expediente administrativo elaborado por las autoridades fiscales como parte de un esfuerzo por actualizar los registros de propiedad en la región. Este expediente intentaba consolidar toda la información disponible sobre las propiedades y negocios de la familia Medina. El contexto histórico es relevante. En 1916, México estaba en plena revolución y el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza intentaba establecer un nuevo orden administrativo. Parte de este esfuerzo incluía la actualización de los registros de propiedad para asegurar una base fiscal más sólida. Funcionarios fueron enviados a todas las regiones del país con instrucciones de consolidar la información existente y detectar irregularidades. El expediente de la familia Medina fue elaborado por un equipo de 3 funcionarios federales que no conocían la historia previa de las inconsistencias documentales. Llegaron a la localidad en marzo de 1916, armados con formularios estandarizados y la convicción de que su trabajo sería rutinario. Su objetivo era simplemente crear un registro unificado que sirviera para propósitos fiscales, una tarea que esperaban completar en pocos días. Lo que encontraron los dejó desconcertados. Cuando comenzaron a recopilar todos los documentos existentes relacionados con los Medina, se encontraron con un laberinto de contradicciones que desafiaba toda lógica. Las escrituras de propiedad mostraban transferencias que no coincidían con las fechas de otros documentos. Los contratos comerciales referían a personas cuyas edades no correspondían con sus actas de nacimiento. Y los censos de población presentaban información que cambiaba de una década a otra de maneras inexplicables. El resultado de su esfuerzo fue un desastre administrativo que quedó documentado en más de 50 páginas de notas, formularios incompletos y memorándums cada vez más frustrados. Cuando los funcionarios intentaron consolidar la información, se encontraron con contradicciones que no podían reconciliar. Las fechas no coincidían, los nombres se repetían de maneras confusas, las firmas idénticas en documentos de diferentes décadas levantaban sospechas de falsificación. Y la presunta presencia simultánea de Rafael Medina en 2 ciudades diferentes en la misma fecha era simplemente inexplicable. El expediente de 1916 incluye varias notas marginales de los funcionarios que lo elaboraron. Estas notas revelan su creciente frustración ante la imposibilidad de crear un registro coherente. Una nota dice: los datos sobre Próspero Medina Hernández son contradictorios. Según diferentes fuentes, nació en 1848, 1854 o 1858. Ninguna de estas fechas puede ser verificada independientemente. Otra nota dice: el número de hijos de Próspero Medina varía según el documento consultado.
El censo de 1895 lista 4 hijos. El censo de 1900 lista 6. Los registros parroquiales muestran bautizos de 8 niños diferentes con los mismos padres, pero algunos nombres se repiten con fechas diferentes. Una tercera nota, particularmente reveladora, dice: he intentado entrevistar a miembros de la familia para aclarar las inconsistencias, pero se niegan a cooperar. El señor Rafael Medina me dijo que los documentos son correctos y que no hay nada que aclarar. Cuando le señalé las contradicciones específicas, simplemente repitió que todo estaba en orden. No sé cómo proceder. El expediente de 1916 fue finalmente archivado como incompleto, con una nota que indicaba que la información disponible no permitía elaborar un registro fiscal confiable para la familia Medina. Las propiedades siguieron siendo grabadas según los registros anteriores, sin ningún intento de resolver las inconsistencias. Capítulo 8. La aceptación del misterio. Lo más notable del caso Medina no son las inconsistencias en sí mismas, sino la manera en que el sistema administrativo las aceptó sin resolverlas. A lo largo de décadas, funcionario tras funcionario detectó las contradicciones, documentó su confusión y finalmente decidió no hacer nada al respecto. Esta pasividad institucional es quizás tan misteriosa como las propias inconsistencias documentales. El patrón se repite con notable consistencia. Un funcionario nuevo llega al archivo, descubre las anomalías del expediente Medina, se alarma, intenta investigar, encuentra obstáculos y finalmente abandona el esfuerzo. Cada uno deja notas expresando su frustración, pero ninguno logra avanzar hacia una resolución. Es como si existiera una fuerza invisible que protegía las inconsistencias de cualquier intento de corrección. Después de Castellanos, otros funcionarios tropezaron con el expediente Medina y llegaron a conclusiones similares. Un inspector de registros en 1923, un hombre llamado Porfirio Guzmán, anotó en su informe anual que los documentos de la familia Medina contenían anomalías significativas que merecerían investigación. Específicamente, señaló las contradicciones en las fechas de nacimiento, las firmas sospechosamente idénticas y la imposibilidad de reconciliar los diferentes censos. Su nota fue añadida al expediente general del archivo, pero no se tomó ninguna acción. Guzmán intentó elevar el caso a sus superiores en la capital, pero su solicitud fue rechazada. Le dijeron que los recursos eran limitados, que había prioridades más urgentes y que las inconsistencias en registros de una sola familia no justificaban una investigación federal. El expediente Medina, aparentemente, no era lo suficientemente importante como para merecer atención de alto nivel. En 1929, durante una reorganización de los archivos municipales ordenada por el nuevo gobierno postrevolucionario, un archivista junior llamado Tomás Leiva elaboró un memorándum listando los casos que requerían atención prioritaria. El expediente Medina aparecía en tercer lugar de la lista, descrito con notable precisión como registros con inconsistencias cronológicas y posibles duplicaciones de identidad que requieren verificación urgente. El memorándum fue recibido por el director del archivo, sellado con fecha de recepción y archivado. No hay evidencia de que nadie haya actuado sobre sus recomendaciones. Leiva, según sus propias notas, quedó frustrado por la falta de respuesta. Intentó hablar personalmente con el director, pero le fue negada una audiencia. Escribió cartas a otras dependencias gubernamentales sugiriendo que el caso Medina podría ser parte de un patrón más amplio de fraude documental, pero sus cartas quedaron sin respuesta. Finalmente, abandonó sus esfuerzos y se dedicó a otras tareas,
dejando el expediente Medina en el mismo estado inconcluso en que lo había encontrado. ¿Por qué el sistema administrativo falló repetidamente en resolver estas inconsistencias? Las razones parecen ser múltiples y complejas. En primer lugar, la burocracia de la época estaba sobrecargada y mal financiada, con poco tiempo o recursos para investigaciones complejas. En segundo lugar, los Medina parecían ser una familia bien conectada, capaz de desalentar investigaciones no deseadas. Y en tercer lugar, las inconsistencias eran tan profundas y tan extensas que resolverlas habría requerido cuestionar la validez de décadas de documentos oficiales. Es más fácil aceptar un misterio que admitir que el sistema de registros públicos es fundamentalmente defectuoso. Es más fácil archivar un expediente como incompleto que reconocer que los documentos oficiales pueden mentir. Y así, las inconsistencias de la familia Medina fueron toleradas, ignoradas y finalmente olvidadas por todos, excepto por unos pocos funcionarios curiosos que dejaron sus notas para la posteridad. El propio Castellanos reflexionó sobre esto en una de las últimas entradas de su expediente personal, escrita en 1932. He dedicado 20 años de mi carrera a intentar entender el caso Medina. No he llegado a ninguna conclusión satisfactoria. Las inconsistencias persisten, los documentos se contradicen y la familia sigue viviendo sus vidas como si nada estuviera mal. A veces me pregunto si el error está en los documentos o en mi insistencia en que los documentos deberían tener sentido. Capítulo 9. Los registros que continuaron. A pesar de todas las inconsistencias documentadas, la familia Medina continuó apareciendo en los registros oficiales durante las décadas siguientes. Nuevos nacimientos fueron registrados, nuevos matrimonios fueron celebrados, nuevas propiedades fueron adquiridas. Y las nuevas generaciones de documentos heredaron las contradicciones de las anteriores, añadiendo capas adicionales de confusión a un expediente ya incomprensible. La vida documentada de los Medina siguió su curso con aparente normalidad. Pagaban sus impuestos, registraban sus transacciones comerciales, cumplían con las obligaciones cívicas que el Estado les imponía. Vista desde afuera, era una familia común y corriente, integrada en la sociedad de su tiempo. Solo cuando alguien examinaba los detalles de sus documentos, las contradicciones saltaban a la vista con toda su fuerza perturbadora. Próspero Medina Hernández, el patriarca original, aparentemente murió en algún momento entre 1918 y 1925. La palabra aparentemente es necesaria porque, al igual que con todo lo relacionado con esta familia, los documentos se contradicen de maneras que desafían toda lógica. Un registro de defunción fechado en 1920 indica que Próspero Medina Hernández falleció el 3 de marzo de ese año a los 72 años de edad, víctima de una enfermedad pulmonar. El documento incluye la firma del médico que certificó la muerte, la firma de 2 testigos y el sello oficial del registro civil. Todo parece estar en orden, pero un documento notarial de 1923 incluye la firma de Próspero Medina Hernández como testigo en una transacción comercial. El documento describe a Próspero como comerciante de 76 años de edad, residente de la localidad. La firma es idéntica a las que aparecen en documentos anteriores. El notario que elaboró el documento, un hombre llamado licenciado Artemio Saldaña, certificó que Próspero había comparecido personalmente ante él y que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Firmó un muerto un documento 3 años después de su fallecimiento? ¿O el registro de defunción es erróneo y Próspero seguía vivo en 1923? ¿O el Próspero Medina que firmó en 1923 era otra persona con el mismo nombre,
Quizás el nieto que llevaba el nombre de su abuelo. Las preguntas se acumulan y las respuestas no llegan. Cada explicación posible genera nuevas contradicciones que no pueden ser resueltas con la evidencia disponible. Rafael Medina Fuentes, el hijo de las múltiples fechas de nacimiento y la presencia simultánea en dos ciudades, continuó su vida documentada hasta al menos 1940. Los registros lo muestran como un comerciante modestamente exitoso, con varios hijos y propiedades en la región. Las inconsistencias en sus documentos nunca fueron corregidas, y él aparentemente nunca intentó corregirlas. La siguiente generación de Medinas, los nietos de Próspero, comenzaron a aparecer en los registros a partir de la década de 1910. Sus documentos también contienen inconsistencias, aunque quizás menos flagrantes que las de sus padres y abuelos. Las fechas de nacimiento varían según el documento consultado. Los nombres se repiten de maneras confusas, y las firmas muestran la misma extraña consistencia que caracterizaba a las generaciones anteriores. Un investigador que examinó los registros en 1975 notó que las inconsistencias parecían diluirse con cada generación sucesiva. Los documentos de los bisnietos de Próspero eran más coherentes que los de sus padres, y los de los tataranietos más coherentes aún. Era como si la familia estuviera gradualmente normalizándose, integrándose en el sistema de registros de manera más convencional. Pero las inconsistencias originales nunca fueron corregidas. Los documentos contradictorios de Próspero, Dolores y Rafael siguen existiendo en los archivos, esperando a que alguien intente darles sentido. Nadie lo ha logrado hasta ahora. Capítulo 10. El expediente inconcluso. El expediente personal de Aurelio Castellanos fue encontrado en 1963, 16 años después de su muerte, cuando sus descendientes donaron sus papeles a un archivo histórico local. El archivista que recibió la donación, un hombre joven llamado Federico Sánchez, quedó fascinado por el contenido y dedicó varios meses a organizar y analizar los documentos. Sánchez elaboró un informe sobre el expediente Castellanos que se conserva junto con los documentos originales. En este informe resume los hallazgos de Castellanos y añade sus propias observaciones basadas en una revisión de los archivos actuales. Según Sánchez, las inconsistencias documentadas por Castellanos seguían sin resolver en 1963. Los registros contradictorios sobre la familia Medina permanecían en los archivos oficiales, sin correcciones ni aclaraciones. Cuando Sánchez intentó contactar a descendientes de la familia para obtener información adicional, se encontró con el mismo muro de silencio y evasivas que había frustrado a Castellanos medio siglo antes. En su informe, Sánchez escribió: el caso Medina representa un fracaso del sistema de registros públicos. Durante más de medio siglo, documentos oficiales han contenido información contradictoria e incompatible, y ninguna autoridad ha tomado medidas para resolver las discrepancias. Los funcionarios que detectaron el problema fueron ignorados o silenciados. Los investigadores que intentaron llegar a la verdad fueron obstruidos. Y la familia en el centro del misterio ha mantenido un silencio impenetrable. Sánchez intentó llevar el caso a la atención de las autoridades, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Le dijeron que los documentos antiguos estaban fuera de la jurisdicción de las oficinas actuales, que no había base legal para una investigación y que los recursos limitados debían dedicarse a asuntos más urgentes. El caso Medina, una vez más, fue archivado sin resolución. Epílogo. Lo que los documentos no pueden decir. Han pasado más de 100 años desde que Próspero Medina Hernández firmó su primer documento conocido. Han pasado más de 50 años desde que Aurelio Castellanos comenzó su investigación frustrada.
Han pasado décadas desde que Federico Sánchez elaboró su informe sobre el expediente inconcluso, y el misterio de la familia Medina permanece sin resolver, tan opaco y tan perturbador como lo era cuando los primeros funcionarios notaron las inconsistencias. Los documentos siguen existiendo en los archivos, donde fueron depositados hace tanto tiempo. Los registros contradictorios que no pueden ser simultáneamente verdaderos permanecen en sus carpetas originales, esperando a que alguien intente darles sentido. Las fechas imposibles, las firmas idénticas a través de las décadas, las presencias duplicadas en lugares distantes. Todo permanece, esperando una explicación que nunca llega. Los archivistas que han trabajado con estos documentos a lo largo de los años han desarrollado diferentes actitudes hacia ellos. Algunos los tratan como curiosidades históricas, ejemplos pintorescos de los errores que podían cometerse en los sistemas de registro del pasado. Otros los evitan deliberadamente, prefiriendo no enfrentarse a contradicciones que no pueden resolver. Y unos pocos, los más curiosos o los más obstinados, han dedicado tiempo a estudiarlos, intentando encontrar un patrón que explique las anomalías. Ninguno ha tenido éxito. El expediente Medina se resiste a toda interpretación coherente. Cada teoría que se propone genera nuevas contradicciones. Cada explicación parcial deja sin resolver otras partes del misterio. Es como si los documentos hubieran sido diseñados específicamente para frustrar cualquier intento de comprensión, como si la confusión fuera el mensaje. ¿Qué ocurrió realmente con la familia Medina? Las posibilidades son múltiples, y ninguna puede ser descartada completamente con la evidencia disponible. Quizás hubo fraude documental a gran escala, una conspiración para crear identidades falsas o para ocultar la verdadera historia de la familia. Esta teoría tiene cierta plausibilidad. En la época revolucionaria, muchas personas tenían razones para ocultar sus verdaderas identidades o para crear rastros documentales falsos. Pero si hubo fraude, ¿con qué propósito específico? ¿Y cómo lograron mantenerlo durante tantas décadas a través de múltiples cambios de gobierno y reorganizaciones administrativas sin ser descubiertos? El nivel de coordinación requerido habría sido extraordinario. Quizás hubo simplemente incompetencia burocrática acumulada, una cascada de errores de transcripción y registros mal llevados que crearon un caos documental sin ninguna intención maliciosa. Esta teoría es reconfortante porque sugiere que no hay ningún misterio real, solo descuido administrativo amplificado por el tiempo. Pero si fue incompetencia, ¿por qué los errores fueron tan sistemáticos, afectando siempre a la misma familia de maneras similares? ¿Y por qué la propia familia nunca intentó corregir los errores cuando habrían tenido todo el derecho y toda la motivación para hacerlo? Quizás hubo algo más extraño, algo que los documentos no pueden capturar y que las investigaciones oficiales no pueden detectar. Quizás la familia Medina vivía en una realidad diferente a la que los registros intentaban documentar. Una realidad donde las fechas eran flexibles, las identidades eran múltiples y la presencia en dos lugares al mismo tiempo no era imposible. Esta última posibilidad es la más inquietante porque sugiere que hay límites fundamentales a lo que los documentos oficiales pueden conocer o registrar. Los sistemas de registro que usamos para documentar nuestras vidas se basan en ciertas suposiciones básicas. Asumimos que cada persona tiene una identidad única y estable. Asumimos que las fechas son fijas y objetivas. Asumimos que nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Asumimos que las firmas reflejan la presencia física de quien firma. El caso Medina desafía cada una de estas suposiciones.
sugiriendo que quizás la realidad es más compleja de lo que nuestros sistemas administrativos pueden capturar. Quizás esa es la lección más profunda del expediente Medina, que los documentos oficiales, por precisos que pretendan ser, solo pueden registrar una versión simplificada de la realidad. Hay aspectos de la existencia humana que escapan a la documentación, que no pueden ser capturados en fechas y firmas y sellos oficiales. Y cuando esos aspectos se manifiestan, cuando la realidad se niega a ajustarse a los formularios, el resultado es exactamente el tipo de caos documental que vemos en el caso Medina. O quizás no. Quizás todo tiene una explicación perfectamente mundana que simplemente no hemos encontrado todavía. Quizás un investigador futuro, con acceso a documentos que aún no han sido descubiertos, podrá finalmente resolver las contradicciones y explicar lo que realmente ocurrió. Quizás la familia Medina no es un misterio, sino un rompecabezas, y solo nos faltan las piezas correctas para completarlo. El expediente Medina permanece abierto en los archivos donde fue depositado. No hay conclusión, no hay veredicto, no hay explicación final. Solo hay documentos que se contradicen, preguntas que no tienen respuesta, y un silencio administrativo que se extiende a través de las décadas, tan impenetrable hoy como lo era hace un siglo. Fin del relato documental. Clasificación. Expediente inconcluso. Estado. Archivado sin resolución. Nota del archivista. Las inconsistencias documentales relacionadas con la familia Medina nunca fueron explicadas ni corregidas. Los registros contradictorios permanecen en los archivos oficiales. No se han identificado responsables ni se ha determinado cuáles documentos reflejan la realidad. El expediente permanecerá inconcluso indefinidamente. Y así termina el caso de la familia Medina. No con una revelación dramática, no con una explicación satisfactoria, sino con un silencio administrativo que se ha extendido durante más de un siglo. Los documentos existen, las contradicciones persisten, y nadie puede decir con certeza quiénes fueron realmente los Medina, cuándo nacieron, cuántos eran, o cómo lograron existir en los registros de maneras que desafían la lógica básica. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este relato. Sé que fue largo, sé que fue diferente a los casos anteriores, pero espero que te haya dejado pensando, porque a veces los misterios más inquietantes no son los que involucran crímenes o desapariciones, sino los que simplemente no pueden ser explicados con los documentos disponibles. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió con la familia Medina? ¿Crees que hubo fraude, incompetencia o algo más difícil de definir? ¿Has encontrado alguna vez contradicciones inexplicables en tus propios documentos oficiales? Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el próximo caso, porque hay muchos más relatos esperando ser contados, muchos más expedientes inconclusos que descubrir. Nos vemos en el próximo video de El secreto de la familia. Hasta entonces, cuídate y recuerda, los documentos oficiales deberían decirnos quiénes somos, pero a veces, como en el caso de los Medina, los documentos solo nos dicen que hay cosas que nunca sabremos con certeza.